Sí, buenos días con todos. Primero para agradecer por esta oportunidad para comentarles algunos datos importantes sobre el potencial de hidrógeno verde que se puede implementar en el Perú y en general sobre el desarrollo de esta industria en el país, ¿no? Bueno, primero comentarles que H2 Perú es una asociación sin fines de lucro. Tiene más o menos de existencia aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Y el objetivo fundamental de H2 Perú es propiciar y crear pues justamente el ecosistema relacionado con el hidrógeno verde a nivel nacional, ¿no? Esto significa pues poner en agenda, ¿no?, sobre todo el desarrollo de la industria del hidrógeno verde y dar a conocer, ¿no?, así como en esta oportunidad, por ejemplo, todos los beneficios que en realidad están en el desarrollo de esta industria del hidrógeno verde, ¿no?, y que todos puedan conocer los grandes beneficios que puede aportar no solamente al desarrollo industrial, sino sobre todo a esta economía para transitar digamos, a la carbono neutralidad, ¿no? En realidad es una nueva industria que nosotros consideramos que puede ser inclusive del mismo o de mayor valor que la industria del gas natural ha venido generando en el país, ¿no? Pero como van a ver, en realidad pues se necesita todavía dar pasos adicionales para comenzar a crear esta industria del hidrógeno verde que va a ser, digamos, el driver para el desarrollo de muchos sectores, ¿no?, como la minería, la acería, la producción de fertilizantes, etcétera, ¿no? Vamos a ver realmente dónde tiene sus reales beneficios esta industria del hidrógeno verde. ¿Quiénes conforman H2 Perú? Como ustedes pueden ver aquí, están gran parte de las principales empresas del país, ¿no?, y que además tienen experiencia a nivel internacional con aplicaciones y usos del hidrógeno verde, ¿ya? Pero además son empresas que conforman toda la cadena de valor del hidrógeno verde, ¿ya? Por ejemplo, empresas de energía que digamos, se requiere, ¿no?, las que van a producir energía renovable. En este caso estamos hablando de hidrógeno verde, que tiene que ser producido libre de emisiones, ¿no?, cero emisiones. Y eso es lo importante, digamos, de esta industria. Entonces, tenemos empresas de energía, ¿no?, que van a producir energía renovable, tenemos empresas que van a producir el hidrógeno verde, empresas que van a consumir el hidrógeno verde en los diferentes sectores de la economía, empresas mineras, inclusive empresas de hidrocarburos, porque una de las aplicaciones, por ejemplo, del uso del hidrógeno es también en el proceso de refinación de combustibles, ¿no? Hoy día las refinerías utilizan hidrógeno gris, que es un hidrógeno producido con combustibles fósiles que genera emisiones para ser refinado. Pero muchas de estas empresas, digamos, del sector hidrocarburo, que a nivel internacional también están dando pasos hacia la transición energética y a ser carbono neutrales en los próximos años, están también, digamos, buscando la necesidad de utilizar hidrógeno verde en sus procesos productivos, ¿no? Pero también están empresas que proveen tecnología, ¿no?, porque como vamos a ver, se necesitan electrolizadores, se necesitan una serie de equipamientos y también los equipamientos que se van a utilizar en las propias aplicaciones, tanto en el uso minero, cementero, etcétera, ¿no? También, bueno, son ahora aproximadamente 50 socios corporativos, pero también H2 Perú está conformado por profesionales que tienen experiencia en la industria del hidrógeno verde, ¿no? Actualmente tenemos cerca de 17 profesionales que además varios de ellos hacen mucha investigación en torno al hidrógeno verde y son los que conjuntamente con los profesionales de las empresas que les hemos formado, que les he comentado, perdón, se ha formado 3 comités de trabajo que son los que hacen todo lo que hemos producido hasta el momento y lo que vamos a mostrar en torno a este desarrollo del hidrógeno verde. Pero como ven en esta lámina también tenemos algunos socios estratégicos y aliados, ¿no?, empresas como Engine Pack, Inicio, que son grandes empresas consultoras que a nivel mundial asesoran a gobiernos, a empresas en todos los conceptos de transición energética y de descarbonización, ¿no?
Y como ven, tenemos también, tenemos, por ejemplo, un convenio con el Ministerio de Energía y Minas para, digamos, también ayudarlos en el proceso, digamos, del desarrollo de esta industria, y también trabajamos bastante y muy de cerca con el Ministerio del Ambiente, dando pues los insumos necesarios para todo lo que se requiere en términos de regulación. Una cosa importante que estamos trabajando, por ejemplo, es en el desarrollo para la incorporación del hidrógeno verde como parte de las famosas NDCs, ¿no? O sea, de las contribuciones nacionalmente determinadas, para que el hidrógeno verde sea una acción concreta del desarrollo en el país para poder alcanzar la reducción de emisiones que el Perú se ha comprometido, ¿no? Y bueno, obviamente también formamos parte de H2 Latinoamérica y estamos aliados con todas las otras asociaciones que existen, ¿no? Entonces, ¿por qué la importancia del hidrógeno verde, ¿no? Y en realidad, pues, el hidrógeno verde va a ser el insumo o el vector energético, en realidad, que va a permitir a que logremos la descarbonización. Y como se ve en esta lámina, hoy, digamos, ya todos somos conscientes que es esta década en la cual tenemos que tomar acciones muy concretas para reducir el nivel de emisiones que tenemos en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, para mantenernos en la senda de no incrementar el calentamiento global en más de 1.5 grados centígrados con los niveles preindustriales, en esta década tenemos que reducir la mitad de emisiones que hoy se tiene a nivel mundial. Y ese es el reto, ¿no? Y por eso surge la importancia de hablar de, entre otras cosas, el hidrógeno verde, ¿no? Entonces, y esto es lo que nos va a permitir justamente mantenernos en esa franja del 1.5%, ¿no? Y esto hace que el compromiso de descarbonización no solamente sea a nivel de países, sino a nivel de empresas y a niveles de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, eso creo que es súper relevante de recordarlo, ¿no? Y cuando vemos digamos, el sector minero o los otros sectores productivos, que además son los que consumen de manera intensiva la energía, vemos pues que hay varias acciones que se desarrollan en torno de estas operaciones para reducir emisiones y llegar a la carbono neutralidad, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, digamos, el nivel de emisiones que tienen los procesos productivos, en la medida que crezcan las necesidades de mayores minas, mayores empresas de producción de cemento, de acería, si lo seguimos haciendo de la misma manera, lo que vamos a hacer es incrementar el nivel de emisiones. Y lo que queremos es más bien reducirlo, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las compañías? Están tomando una serie de acciones, ¿no? Y la que usualmente conocemos, ¿no? Y se hace mucho, casi todas las empresas lo hacen, es tomar acciones de productividad para mejorar la productividad y eficiencia energética, ¿no? Esto en términos de optimizaciones en costos, diseños, etcétera, ¿no? Otro que está sucediendo mucho ya en Perú, muy similar a lo que ya ha venido pasando en otros países, es que las empresas están contratando el suministro de energía que provenga de fuentes renovables convencionales o no convencionales. Y aquí estamos hablando de producción de energía eléctrica con agua, viento, sol, biomasa, geotermia, etcétera, ¿no? Entonces, hoy las empresas al menos piden que ese suministro tenga una certificación renovable, ¿no? Y un ejemplo de esto lo vimos también en un panel de energía que tuvimos hace un par de días, en el cual se ponía como ejemplo el contrato que ENGIE con Anglo American han suscrito, ¿no? Que está basado en un suministro de energía renovable de viento para abastecer las operaciones de la mina Quellaveco, ¿no? Entonces, ese contrato, la energía eléctrica no agrega emisiones en el medio ambiente, ¿no? Y eso es parte de la reducción que tienen de manera, digamos, indirecta también las compañías. Y esto sucede con todas las operaciones, con todos los procesos productivos. Pero hay una gran parte que hoy no se está reemplazando, y eso es justamente el consumo de diésel en muchas de estas operaciones. Y nuevamente, volviendo al ejemplo del sector minero,
Para que tengan una idea, ¿no? Cerca del 50% es lo que hoy ya está electrificado en los diferentes procesos de extracción del mineral, el chancado, la molienda, flotación, etcétera. Todo eso requiere energía eléctrica y eso se hace con este suministro renovable. Pero el otro 50% está basado en el consumo de diésel, ¿no? Y es el diésel que se utiliza en los camiones para transportar el mineral. Fíjense, es equivalente al 50%. Y para que tengan una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, el mercado peruano es cerca de 7 gigavatios, ¿ya?, en promedio. Y el consumo del sector minero es el 30%. O sea, estamos hablando de cerca de 2.1 gigavatios de consumo de energía eléctrica. Y si decimos que el 50% es otro basado en el consumo de diésel, si reemplazamos ese diésel por producción, digamos, de hidrógeno verde con energías renovables, estaríamos hablando muy fácil de otros 2.1 gigavatios de nueva energía, de nueva demanda, que puede ser cubierta por las fuentes renovables que el país tiene. ¿Ya? Entonces, eso mirando solamente el sector minero, ¿no? Pero también tenemos, como todos sabemos, cemento, acería, producción de amoníaco, etcétera. Entonces, para que todos estos sectores productivos puedan realmente llegar a la carbono neutralidad, la gran parte está justamente en el reemplazo de estos combustibles fósiles, ¿ya?, por el uso del hidrógeno verde. Y además el Perú, en línea, digamos, con los compromisos que se han adoptado, obviamente en los acuerdos de París que se originaron ahí, Perú se ha comprometido en reducir en un 40% el nivel de emisiones que tiene en la actualidad, y eso lo tiene que lograr al 2030. Y de hecho ya hay una serie de acciones que el país, a través de estas, nuevamente, NDCs, ya tiene definido, configurado, ¿no? Ahora mismo se está trabajando, por ejemplo, en una propuesta también de acciones estratégicas para lograr esta ansiada reducción del 40%. Y lo que estamos haciendo es justamente incorporar el hidrógeno verde como parte de estas acciones y poder lograr no solamente reducir en 40%, sino que el Perú logre ser carbono neutral al 2050, que es el compromiso que como país hemos adoptado, ¿no? Y por primera vez, digamos, el hidrógeno verde ya aparece en la regulación peruana, ¿no? Está en este decreto supremo de emergencia climática que se publicó a inicios del año, en el cual pues se le encarga básicamente al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Energía para que en su ámbito se propicie y se incentive el uso del hidrógeno verde, ¿no? Obviamente para la producción con energías renovables, y en el transporte, como vamos a ver, que es una de las principales aplicaciones donde se genera mucho valor, mucha eficiencia económica con el uso del hidrógeno verde, ¿no?, especialmente transporte de grandes distancias. ¿Y qué es el hidrógeno en realidad? Fíjense, el hidrógeno es la sustancia que más abunda en el universo. Y creo que eso es uno de los principales valores en torno, digamos, de esta industria, ¿no? De hecho, una de sus características es, por ejemplo, que es casi 14 veces más liviano que el aire, ¿no? Y eso genera también un reto para el almacenamiento y el transporte del hidrógeno. Y fíjense, tiene una alta densidad energética química de cerca de 40 kilovatios hora por cada kilogramo de hidrógeno. Si lo comparamos con las baterías de litio, por ejemplo, las baterías no alcanzan el 0.5 kilovatios hora por cada kilogramo, ¿no? Entonces, eso es un poco, y por eso que en algunas aplicaciones de transporte el hidrógeno verde puede ser mucho más eficiente que las baterías de litio, por ejemplo, ¿no? Pero el hidrógeno no está libre, digamos, en el universo como para poder, digamos, sacarlo directamente, así como uno extrae el gas, por ejemplo, ¿no? Sino que el hidrógeno está en forma asociada. ¿Y dónde está? Justamente en el agua, ¿no? Entonces todos recordamos la famosa composición química del agua, ¿no?, con 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Entonces lo que se necesita es un proceso químico, que es este proceso de electrólisis, ¿no?, que no es otra cosa que inyectar energía eléctrica al agua
agua para separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno y utilizarlo de manera separada ya en sus diversas aplicaciones, ¿no? Entonces, esto, para que le llamemos el hidrógeno verde, es que la energía eléctrica que vamos, digamos, a inyectar al agua tiene que provenir de fuentes renovables, ¿no? Nuevamente agua, viento, sol, biomasa, geotermia, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese es el proceso de producción de hidrógeno. Entonces, los dos insumos fundamentales para producir hidrógeno es agua, electricidad renovable. ¿Ok? Y lo que está pasando hoy en día, en realidad, alrededor de la industria del hidrógeno verde en el mundo, es un procedimiento que cada vez se acelera mucho más. ¿Y por qué se acelera? Primero, por esta presión, digamos, ambiental de reducción de emisiones, ¿no? Y en realidad yo les decía, tenemos esta década para reducir por lo menos en un 50% el nivel de emisiones. En la práctica ya nos quedan 9 años nada más para eso. Obviamente, fíjense, la generación renovable, que es el insumo nuevamente para la producción de hidrógeno verde, ha tenido una reducción importante en sus costos, ¿no? Cerca de un 80%, por ejemplo, si vemos los costos desde el 2010 a la fecha, ¿no? Y en Perú, y siempre pongo este ejemplo, en Perú lo hemos experimentado, ¿no? Por ejemplo, la primera planta solar para, digamos, renovable que se utilizó en el país, que se instaló, su costo, digamos, de nivelado, ¿no? de esa generación renovable estuvo cerca de los $220 el megavatio hora. Y la última planta solar que se instaló hace pocos años está más cerca de los $40 el megavatio hora. Y ahora seguramente en este año está un poco menos, a pesar que ha habido una pequeña subida por todos los problemas logísticos que todos conocemos, ¿no? Entonces, eso le genera un ingrediente muy especial porque hace que la producción del hidrógeno verde, en la medida que el costo de la energía eléctrica con fuentes renovables se reduzca, la producción del hidrógeno verde se va a reducir y va a ser muy competitivo comparado con el hidrógeno gris, que dicho sea de paso, el hidrógeno gris se produce con combustibles fósiles, carbón, por ejemplo, o con el proceso de reformado del gas natural, ¿no? Entonces, algunas de las cosas que se ha venido haciendo en los últimos años para no generar el nivel de emisiones que genera el hidrógeno gris, en algunos países se ha implementado la producción del hidrógeno azul, que no es otra cosa que utilizar gas natural para producir hidrógeno y digamos, el CO2 que se genera en ese proceso es capturado, almacenado y transportado, digamos, a lugares, a depósitos especiales donde se almacena ese CO2 y no se libera a la atmósfera y no agrega emisiones. Ya, ese es el hidrógeno azul. Y el que estamos hablando, obviamente, es el hidrógeno verde, que no genera emisiones en su proceso productivo y más aún en las aplicaciones que vamos a ver tampoco se genera emisiones. Y esa es por eso, digamos, la gran ventaja o la denominación de un vector energético como es el hidrógeno, ¿no? Y fíjense, a nivel mundial hay un impulso muy estratégico en torno de los presupuestos que los gobiernos están poniendo para la implementación de la hoja de ruta del hidrógeno en sus respectivos países, ¿no? Entonces, hay un compromiso en términos de incentivos tributarios, fiscales, financieros, etcétera, para desarrollar la industria del hidrógeno verde y, de hecho, muchos países en el mundo nos llevan la delantera a todo lo que hoy tenemos en el Perú, ¿no? Y obviamente se han desarrollado muchas alianzas y muchas inversiones en proyectos de hidrógeno verde en la fecha, ¿no? Y un ejemplo de lo que les mencionaba, ¿no? De que cada vez esto se acelera más, es, por ejemplo, la ley que hace un poco más de 2 semanas el gobierno de Biden en los Estados Unidos implementó para, digamos, como acciones contra la inflación, ¿no? Y una de las cosas que ha implementado es, por ejemplo, subsidiar o pagar, digamos, a los productores de hidrógeno verde hasta $3, ¿no? Dependiendo de cuánto nivel de emisiones genera su proceso, ¿no?
Entonces, un hidrógeno verde libre de emisiones puede recibir hasta $3 por kilogramo. Y para que tengan una idea, hoy producir hidrógeno verde en el mundo aproximadamente está entre $3 o $4 o $4.5 por kilogramo. Entonces, si van a recibir una compensación de $3, desde ahora hace que el hidrógeno verde producido en los Estados Unidos podría estar por menos de $1 el kilogramo. Y ese nivel de costos es más barato que producir el hidrógeno gris, que además genera emisiones. Entonces, fíjense lo que esto ha motivado y cuál es su propósito, digamos, de esta ley. Es que, por ejemplo, todas las refinerías que se tienen en la costa del Golfo, que hoy utilizan millones de toneladas de hidrógeno gris, sean reemplazados por hidrógeno verde. Se habla de cerca de 10 millones de toneladas por año de hidrógeno gris que va a ser reemplazado por hidrógeno verde. Y para producir 10 millones de toneladas de hidrógeno verde, aproximadamente se necesita 2 gigavatios de energía renovable. Entonces, ese es el nivel, digamos, que genera, digamos, esta industria del hidrógeno verde. Y eso solamente hablando en la refinación del petróleo, sin hablar, digamos, de las otras industrias que hemos venido mencionando. Inmediatamente después de esta ley de Biden, la Comunidad Europea, digamos, se crea este Banco Europeo del Hidrógeno, ¿no?, en el cual se incorpora o se menciona, digamos, que van a invertir hasta 3.000 millones de euros para el desarrollo de la industria del hidrógeno verde. Y miren, muy cerca, ¿no?, nuestro país vecino, Fundación Chile, que está trabajando en un fondo de 300 millones para impulsar la industria del hidrógeno verde y acelerar su transición a una economía de carbono neutral. Entonces, estas son acciones de las últimas semanas. Y seguramente va a haber, en las próximas semanas vamos a escuchar seguramente algunas respuestas de países como China, que van a ser los grandes consumidores en el futuro de hidrógeno verde, ¿no? Y fíjense, digamos, este mundo armonioso que se genera con el hidrógeno verde, ¿no? Porque sin duda hay una presión nuevamente a la descarbonización, a la reducción de emisiones. Esto significa que hay que incorporar más energías renovables en los sistemas eléctricos. Pero incorporar energías renovables hace que el sistema eléctrico sea inestable, porque obviamente la producción va a depender de la variación de los recursos, del agua, del viento, del sol, ¿no? Entonces, eso significa que tenemos que generar sistemas de almacenamiento. Entonces, y esos sistemas de almacenamiento se puede hacer con el propio hidrógeno, ¿no?, a través de las celdas de combustible. Pero esa misma producción de hidrógeno va a hacer que los otros sectores de la economía, transporte, minería, cementos, estas se integren también para el uso de hidrógeno verde, y lo cual va a hacer que se desbloquee todas las inversiones en generación renovable, ¿no? Entonces, eso va a hacer que necesitemos más generación renovable porque se crea una nueva demanda eléctrica para la producción del hidrógeno verde. Y eso tiene mucho sentido en el país, ¿no? Porque nuestro país hoy en día, que digamos su sistema eléctrico es de muy buena calidad en términos de emisiones, ¿no?, porque básicamente se cubre con la producción hidroeléctrica, la producción de energías no renovables y el gas natural, que es la tecnología más bajo en carbono comparado con las otras fuentes fósiles, ¿no? Entonces, hay, como vamos a ver, un potencial enorme en el Perú de producción de energías renovables que se puede poner en valor con el desarrollo de esta industria del hidrógeno verde, ¿no? Miren, una última publicación de IRENA, que es esta agencia internacional de energías renovables, ha publicado, digamos, los países que pueden tener el menor costo de producción de hidrógeno verde, ¿no? Y aparecen, por ejemplo, países como Colombia, como Chile, ¿no?, que tienen países que además han adoptado estrategias muy concretas, para el desarrollo de su industria del hidrógeno verde, ¿no? Y no aparece Perú, ¿no? Y uno dice, oye, pero ¿por qué no aparece Perú? Y esto es muy importante.
no porque no pueda llegar a esos costos. Y de hecho, nosotros en H2 Perú hemos hecho un estudio que lo vamos a mencionar ahora. En el Perú también puede llegar a esos costos competitivos. Y no aparecemos en la lista sencillamente porque como país no hemos publicado nuestra estrategia del hidrógeno verde y porque no tenemos una ley que genere los incentivos para el desarrollo de esta industria, ¿no? Y es algo sobre el cual hemos venido trabajando, ¿no? Este es un ejemplo de qué es lo que está pasando, por ejemplo, con el desarrollo de hidrógeno verde a nivel mundial, ¿no? Acá, por ejemplo, este es ya inclusive una referencia de hace ya varios meses en el cual se habla de 520 proyectos a lo largo de toda la cadena de valor, ¿eh? Hay muchos proyectos para instalación de paneles solares, energía de viento para la producción de electricidad orientadas a la producción de hidrógeno verde. Hay proyectos relacionados con la instalación de electrolizadores, que es lo que necesitamos para hacer este proceso de electrólisis, ¿no? Hay proyectos relacionados en la industria, en la minería, proyectos para reemplazar, como les había mencionado, el hidrógeno gris en las refinerías, en la producción de amoníaco, en el cemento, en la acería. Entonces, hay una serie de proyectos que hoy se están implementando en el mundo, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? Fíjense el potencial de crecimiento de uso del hidrógeno que se van a tener en las próximas décadas, ¿no? Siendo, de hecho, Europa, China, los lugares donde se va a consumir la mayor cantidad de hidrógeno y en las diversas aplicaciones, ¿no? Especialmente en las industrias, ¿no? Y hoy básicamente se tiene en la producción de químicos y en las refinerías que le había mencionado, ¿no? Pero cada vez más su uso en las otras aplicaciones de la industria va a ser más grande. Pero, ¿qué es lo importante de esto para el caso de Perú? Que estos países, ¿no? No tienen los recursos en términos de energía renovable para producir el hidrógeno verde que van a consumir. Entonces, ¿dónde se va a producir ese hidrógeno verde? Aquí, en Latinoamérica, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Chile, cuando lanza su estrategia del hidrógeno verde, tiene una acción súper concreta, un objetivo muy concreto. Dice, al 2030 quiero ser el país que va a exportar el hidrógeno verde más barato en el mundo. Y así eso están transportando. A veces leemos noticias que, por ejemplo, Chile está negociando en los Países Bajos para utilizar el puerto para exportar su hidrógeno verde. Y nosotros tenemos recursos tan buenos como los tiene como Chile, inclusive yo diría de mejor calidad. Entonces, por eso es la importancia, digamos, de poner en la agenda el hidrógeno verde, ¿no? En la agenda del país, digamos, ¿no? Y estas son las aplicaciones, ¿no? más usuales del hidrógeno verde, ¿no? En términos de movilidad, lo que hablábamos, ¿no? Si bien es cierto, quizás no van a ser tan competitivas en los autos, ¿no? Pero sí en el transporte de grandes distancias, ¿no? Distancias de, qué sé yo, más de 300, 400, 500 kilómetros, donde obviamente con baterías tendrías que hacer en cada recorrido una recarga, ¿no? En cambio, con hidrógeno, con una sola carga, al igual, por ejemplo, como se carga el gas natural, se pueden recorrer 1000 kilómetros si uno lo desea o más, ¿no? Entonces, las aplicaciones donde se ve que se genera mucho valor con el uso del hidrógeno están en los buses y en el transporte pesado, ¿no? Por ejemplo. O el transporte de trenes. Por ejemplo, en el Perú se está hablando de implementar un tren de más o menos 1000 kilómetros que podría venir desde la zona de Apurímac hasta los puertos en el sur del país. Y 1000 kilómetros. Y en el mundo ya se está usando trenes que utilizan hidrógeno verde, cuyo único residuo es el vapor del agua, fíjense. Entonces, ¿por qué no pensar que ese primer tren en el Perú podría ser con hidrógeno verde? Además, es un tren que se va a implementar, no sé, probablemente al 2025, 26 o 27, qué sé yo. Y seguramente en ese momento vamos a ver muchas más aplicaciones del uso del hidrógeno verde en este tipo de transporte, ¿no? También el transporte marítimo se va a orientar mucho a la utilización del hidrógeno verde, ¿no?
En la producción de calor, ¿no? Como ustedes ven ahí, en los hornos industriales, cogeneración, etcétera. En la generación eléctrica, ya lo había mencionado, los sistemas de almacenamiento, ¿no? O sea, en lugar de baterías se puede almacenar hidrógeno para que en el momento que no se tiene la energía se pueda utilizar esa energía almacenada en las celdas de combustible, ¿no? Y en la producción de los químicos, ¿no? Hoy, por ejemplo, se utiliza hidrógeno para la producción de amoníaco, ¿no? Que no es otra cosa que utilizar el hidrógeno y el aire para producir amoníaco y producir nitrato de amonio y producir los explosivos, por ejemplo, que se utilizan en la minería. Entonces, fíjense cómo el sector minero va viendo que no es solamente, no es solamente tener mi suministro de energía renovable, sino ojalá mis camiones de transporte tengan hidrógeno verde, los explosivos que utilizo provengan de una industria en la cual se ha implementado basado en el uso de un hidrógeno verde, ¿no? Y esas son, digamos, las principales aplicaciones, ¿no? Y miren, y la minería está justamente también en el centro de esta transición, porque hoy muchos de los minerales que se producen se utilizan en la movilidad eléctrica, se utiliza en los paneles solares, se utiliza en los aeros de viento para la generación eléctrica de viento, ¿no? Y obviamente en otras aplicaciones más, ¿no? Entonces, fíjense la importancia de cómo la propia minería también contribuye a que se implemente más energía renovable y esa energía renovable sea también el suministrador de esta minería, ¿no? Entonces, es un concepto, digamos, de economía circular, ¿no? ¿Y qué más? En torno a la minería, ¿no? Por ejemplo, este Consejo Internacional de Minería y Metales, el cual agrupa a los principales grupos mineros a nivel del mundo, ¿no? Entonces, ellos en octubre del 2021 tomaron la decisión de llegar a ser carbono neutrales, ¿no? O net zero, digamos, al 2050 o antes, ¿no? Porque a partir de esta publicación, en los meses siguientes, algunas compañías han dicho, oye, no, yo puedo llegar al 2040 o al 2045 y no necesariamente en el 2050. Entonces, este es un compromiso muy firme, muy fuerte de las compañías mineras en torno a la descarbonización, ¿no? Y lo que les mencionaba, ¿no? El ecosistema minero, fíjense en todas las aplicaciones que se puede utilizar el hidrógeno verde en torno a la minería, en el transporte, en la producción de electricidad, en los explosivos, en el suministro local, digamos, para los campamentos o en los relaves, etc. Hay muchas aplicaciones de hidrógeno verde que están en torno del desarrollo minero, en el cual puede no solamente producir el valor en términos de descarbonización, sino también en términos de costos, ¿no? De eficiencia económica, sin duda. Y aquí volvemos nuevamente al caso peruano, ¿no? ¿Por qué Perú? ¿Por qué hablamos de esto, no? Miren, esta es una referencia de la Sociedad Peruana de Energías Renovables que a través de un estudio han identificado cuál es el potencial de producción renovable que el Perú tiene, ¿ya? Y según esto, por ejemplo, se habla de cerca de 55 gigavatios que se puede producir con energías renovables no convencionales, ¿no? Nuevamente, uso de viento, agua, biomasa, geotermia, etc. 55. El mercado peruano es 7 hoy día. ¿Se imaginan si quisiéramos utilizar esos 55 en el sistema eléctrico peruano? ¿Cuántos años tendríamos que esperar? Pero además tenemos 70 gigavatios en agua. Entonces tenemos 120 gigavatios. Entonces, aún si desarrollamos el hidrógeno verde para cubrir todas las necesidades locales, tendríamos todavía mucha oferta para producir hidrógeno verde. Y si esto lo concatenamos entonces con las láminas anteriores que les mostré de China y Europa, entonces claramente el Perú puede ser un actor relevante en la exportación del hidrógeno verde, porque tenemos tanta oferta para producir hidrógeno verde, no solamente para abastecer el mercado local, sino el mercado internacional. Hoy mismo existen, por ejemplo, muchos inversionistas que tienen ya diferente nivel de avance en sus desarrollos solares, de viento, etcétera,
una publicación del COES, que es el Comité de Operación del Sistema, hablaba que está revisando en trámite cerca de 12 gigavatios, o sea, y hay 12 gigavatios estudiados que quieren entrar en el mercado eléctrico peruano, pero no tenemos demanda. Entonces, ¿quién puede generar esa puesta en valor de esos 12 gigavatios? Es el hidrógeno verde. ¿Ya? Y después les voy a mencionar cuánto, ya les decía, ¿no? Claro, ya lo mencioné sin duda, solamente en el sector minero, si reemplazamos el transporte mineral utilizando hidrógeno verde en lugar de diésel, estamos hablando de 2 gigavatios, de estos 120. Y les había mencionado entonces, dentro de H2 Perú, ¿no? Con el apoyo de Engie Impact, ¿no? Hemos desarrollado este primer estudio para identificar, oye, realmente cuánto hidrógeno podemos producir y a qué precio. ¿Qué industrias son las que podrían utilizar el hidrógeno verde? ¿No? Entonces, por ejemplo, una de las primeras conclusiones es que las regiones centro y sur serían sus principales centros, digamos, de consumo del hidrógeno verde, ¿no? Porque ahí se concentra, obviamente, los sectores productivos que tienen un consumo mayor de energía, ¿no? Y de la misma manera, por ejemplo, las regiones norte y sur, donde justamente tenemos el mejor viento, el mejor sol para producir energías renovables, serían los lugares donde se puede concentrar, por ejemplo, la producción de hidrógeno verde, ¿no? De hecho, ¿no? Todos conocemos que, por ejemplo, en la costa norte y la costa al sur de Lima, ¿no? El departamento de Ica, por ejemplo, son los mejores lugares de viento, ¿no? Y los mejores lugares para poner plantas solares son, sin duda, los departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Entonces, ahí, digamos, en esas regiones es donde se va a concentrar la producción al menor costo del hidrógeno, ¿no? Y basado en eso, este estudio definió 3 hubs donde se puede concentrar la oferta y la demanda en torno del consumo, del hidrógeno verde, ¿no? Y a partir de esos hubs, con redes de transporte y distribución se pueden llegar a los diferentes centros de consumo, ¿no? Es muy parecido, digamos, cuando hablamos de la industria del gas natural, ¿no? Que transportamos y distribuimos a través de redes, ¿no? Y lo mismo se puede hacer con el hidrógeno verde. Y entonces, cuando vimos cómo estos hubs pueden ir creciendo solamente mirando el mercado nacional sin considerar el mercado de exportación, porque en ese momento el estudio lo que buscaba era primero identificar cuánto podríamos producir de hidrógeno para abastecer el mercado local, al 2050 llegamos a cerca de 12 gigavatios. Es lo que se puede utilizar para que el Perú pueda reemplazar y utilizar hidrógeno verde en lugar del hidrógeno gris y reemplazar el diésel o otras aplicaciones de combustibles fósiles, ¿no? Y obviamente si vemos el mercado internacional, pues, obviamente tenemos los 120 finalmente gigavatios que les he mencionado de oferta, ¿no? Y lo otro importante, ¿a qué costos podríamos producir hidrógeno verde? Entonces transitamos desde casi $2.5 a cerca de $1 el kilogramo. Desde hace un momento, cuando hacía el ejemplo del hidrógeno verde en el caso de Estados Unidos, que ya podía estar por debajo de $1, de siempre la referencia que nosotros veíamos a nivel internacional, el día que el hidrógeno verde llegue a producirse a cerca de $1, definitivamente ya no solamente va a ser por un tema de descarbonización que vamos a utilizar el hidrógeno gris, sino que va a ser completamente disruptivo porque va a ser más barato que el hidrógeno gris, ¿no? O sea, producir hidrógeno verde a $1 ya lo sustituye completamente al hidrógeno gris, ¿no? Y eso que pensábamos que podía pasar al 2030, 40, 50, con esta ley de Biden que les comenté hace un momento, ya es hoy, ¿no? Y muchas empresas ahora están viendo de producir no solamente hidrógeno verde para esas refinerías en la costa del Golfo, sino de ahí exportar, digamos, al resto del mundo. ¿Ya? Pero esto, por ejemplo, a nosotros nos dio una gran conclusión, ¿no? El Perú puede entrar en la carrera del hidrógeno verde, el Perú puede producir hidrógeno verde a precios competitivos, ¿no?
Y esta es la visión que tenemos dentro de la asociación, ¿no? Dentro de H2 Perú. O sea, tenemos tantas fuentes renovables no convencionales para producir todo el hidrógeno verde que la demanda local va a necesitar en sus diferentes aplicaciones multidisciplinarias, ¿no? Inclusive para abastecer esas industrias que usan energía de manera intensiva, ¿no? Como es la minería, la producción de amoníaco, acería, cemento, etcétera. Pero tenemos tantos recursos que podemos exportar justamente a aquellos países que también tienen el compromiso de ser carbono neutrales, que ya quieren llegar antes de 2030 a ser carbono neutrales y que van a necesitar importar hidrógeno verde de otras partes del mundo. Entonces, ¿cuándo podemos lograr esto? Solo depende de nosotros, ¿no? ¿Y qué puede generar esto, no? Fíjense, este es otro reporte que hemos identificado, ¿no? De que, por ejemplo, en términos de empleo podríamos estar hablando de cerca de 74.000 empleos directos. Y esto significa que tenemos que también, la academia tiene que jugar un rol importante porque tiene que formar ingenieros o expertos, digamos, en la industria del hidrógeno verde. Y por eso a través de H2 Perú, en colaboración, digamos, de H2 Perú, ya en una universidad se va a lanzar en los próximos meses el primer diplomado sobre hidrógeno verde, ¿no? Para ir formando especialistas, ¿no? Y se nos han acercado otras universidades también para ayudarlos a comenzar a armar los programas para formar los ingenieros de hidrógeno, ¿no? Así como hay ingeniero de petróleo, ingeniero de electricidad, ahora también se requiere, digamos, ingenieros y especialistas en torno del hidrógeno, ¿no? ¿Y qué hemos hecho en H2 Perú, además de este estudio y además de hacer, la verdad, hacemos mucha capacitación con los expertos que tenemos y con los aliados internacionales que tenemos? Hacemos mucha capacitación a lo largo del año y contamos todos estos beneficios que el hidrógeno verde puede proporcionar al país, pero también hemos propuesto formalmente, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, una ley de la industria del hidrógeno verde. Porque mucha gente quiere invertir en esa industria, pero si no hay un marco regulatorio que todos sabemos que es necesario para el desarrollo de una industria, para comprometer millones de dólares, digamos, en esta industria, se requiere un marco regulatorio. Eso hoy está en manos del Congreso de la República y seguramente en los próximos meses se discutirá su aprobación o modificación y seguramente se va a publicar también para que todos puedan dar sus aportes, ¿no? Y basado un poco en la experiencia de las empresas que conforman H2 Perú y mirando un poco cuánto hidrógeno gris se utiliza hoy día en nuestra industria y lo que podríamos reemplazar de combustibles fósiles, hemos planteado también formalmente a las autoridades esta hoja de ruta, ¿no? Como una primera aproximación de lo que debería ser la hoja de ruta, la estrategia nacional que necesitamos que públicamente se apruebe y se dé a conocer para que Perú aparezca realmente en todos los reportes como un gran actor en términos del hidrógeno verde, ¿no? Y aquí, como ven, podemos llegar a cerca de 12.000 o 15.000 megavatios, digamos, de generación eléctrica, de electrolizadores, para ir en el tiempo pasando por los diferentes sectores donde el hidrógeno verde genera valor, que los sectores que les había mencionado, fundamentalmente el transporte y las otras industrias, ¿no? Y fíjense, cuando uno miramos en términos de emisiones, también ustedes van a poder identificar que justamente el sector de transporte en el país es uno de los mayores responsables del nivel de emisiones que como país tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, el hidrógeno verde va a contribuir también a eso y a integrar los otros sectores que ya lo hemos mencionado con la industria del hidrógeno verde, ¿no? Entonces, esta hoja de ruta está también propuesto, digamos, a las autoridades, ¿no? Y ejemplos concretos, ¿no? Fíjense, ya en una asociación entre varias empresas, ¿no? Engie, Anglo American, Comaxo, etcétera, se hizo la primera, pues hace unas semanas se
puso en prueba un trabajo de muchos años para utilizar el hidrógeno verde en un camión minero. Fíjense, este es un camión de Komatsu, ¿no? De cerca de 300 toneladas de transporte mineral. Entonces, lo que se ha hecho es reemplazar el tanque de diésel por un tanque de hidrógeno verde. El hidrógeno verde se produce con una planta renovable solar, y utiliza celdas de combustibles para usar ese hidrógeno del camión y hacer la tracción, digamos, de estos camiones, ¿no? Entonces, hace unos meses ya mostramos, digamos, en la operación ya en marcha, digamos, de este camión, ¿no? Entonces, eso realmente ha dado un check, pues, a que sí es una realidad que se puede utilizar el hidrógeno verde en los camiones de minería, ¿no? En Antofagasta también, digamos, se ha implementado el proyecto Hydra, en el cual participan muchas empresas también para desarrollar un tren motriz basado en el uso del hidrógeno verde, ¿no? Y también se tiene el proyecto HyEx, ¿no? Que la idea es reemplazar, fíjense, el amoníaco que se importa, ¿no? Y que se produce con combustibles fósiles por una producción local en Chile de amoníaco verde a través de la producción de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, el proyecto HyEx. Y como un paso a transitar al uso del hidrógeno, también está este otro proyecto, por ejemplo, también en Chile, en Atacama, relacionado con la minería, en el cual se va a reemplazar un camión, se va a reemplazar el diésel por el GNL. Entonces, como un paso intermedio justamente a después utilizar el hidrógeno verde. Entonces, este es un ejemplo de muchas aplicaciones, como les decía, ya en el sector de transporte hay muchos trenes que operan con hidrógeno en los Países Bajos, en Alemania, entre otros países, ¿no? Y Perú, la verdad, no es ajeno al hidrógeno. Ya tenemos Industrias Cachimayo que, fíjense, desde el año 65 produce hidrógeno utilizando 7 electrolizadores. Y toman la energía de la red para producir su hidrógeno, ¿no? Y en lo que se está trabajando ahora es que ese hidrógeno tiene que provenir de fuentes renovables. Y seguramente más adelante ya esta producción de hidrógeno verde va a tener una certificación, mejor dicho, el amoníaco que produce Industrias Cachimayo probablemente va a tener una certificación que se ha implementado con el uso de hidrógeno verde, que a su vez utiliza energía eléctrica que proviene de fuentes renovables. Entonces, Perú es precursor desde hace muchos años de que esta industria sí se puede implementar, sí se puede desarrollar, ¿no? Lo que queremos es que ahora sea un hidrógeno verde, ¿no? Y eso es lo que tenía preparado. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, señor Camac, y abusando, porque todavía nos quedan unos pocos minutos, abusando de la amabilidad, bueno, agradecerle por una exposición tan amplia que ha comenzado con aspectos básicos para tener un lenguaje común y entrar en esta materia del hidrógeno verde, que es sin duda un elemento básico para impulsar todas las metas, la consecución de metas de descarbonización y la reducción de emisiones. Incluso con data de enfoques hasta geopolíticos, hacia dónde avanzan en las distintas bloques de países en esta lógica, no solo de estas metas, sino también con proyecciones de sostenibilidad, de exportación incluso, ¿no? Y qué sugerente la última lámina, ¿no? Conocer que desde hace décadas hay una experiencia en el país y tal vez ya como estamos en un foro TIS aplicado al sector minero, mencionó usted en su exposición que del 100% de la demanda, por decir energética, el 50% en el caso del sector minero estaría cubierto por una energía limpia, como es la electricidad que proviene en el grueso, en el caso peruano, de centrales hidroeléctricas que obviamente son energía limpia, ¿no? Dentro de todo el espectro que se ofrece en el mercado. Y que el nicho, de alguna manera, de penetración de lo que es el hidrógeno verde en el sector minero estaría en la sustitución del diésel, que compondría el 50%, básicamente focalizado en el tema de transporte. Acabamos de ver también que hay ya
es una realidad la existencia de camiones, ¿no? De carga pesada para este efecto. Pero precisamente ahí, en ese punto, quisiera consultarle si en el caso de que se opte por una sustitución, ¿qué volumen de agua, más allá del tema de energía que se va a requerir, que sin duda tiene que ser energía limpia, ¿no?, la que se inyecte a esta agua, pero qué volumen de agua se demandaría si se quisiera sustituir este diésel por hidrógeno verde? Sí, gracias por la pregunta. A ver, aproximadamente nuestras referencias hablan de usar cerca de 11 litros de agua desmineralizada para producir 1 kilogramo de hidrógeno, ¿no? Entonces, es importante mencionar eso, ¿no?, que el agua tiene que estar libre de los metales para poder, digamos, para que la energía eléctrica se inyecte en esa agua ya lista para el proceso de producir hidrógeno verde, ¿no? Y si hablamos de desalinización, porque eso es lo que básicamente se va a hacer en el país, ¿no?, dado toda la costa que tiene el Perú, la idea es generar plantas de desalinización y ahí hablamos de cerca de 100 litros por cada kilogramo de hidrógeno. Y un aspecto importante relacionado con esto es que el costo del agua, ¿no?, a través de esos procesos es cerca del 3% del costo total de la producción de hidrógeno, ¿no? El costo más importante de la producción de hidrógeno es el costo de la electricidad, ¿no? Y por eso hablábamos de que en la medida que las fuentes renovables vayan reduciendo su costo, vamos a llegar a cada vez producir un hidrógeno verde más competitivo, ¿no? Entonces, esos son más o menos los números. Y una cosa importante en torno a la minería, ¿no?, porque obviamente el agua, digamos, siempre es un recurso escaso y siempre hay, digamos, es un tema relevante hablar del uso del agua, ¿no? Entonces, lo que se puede ver también es que como se necesita desalinizar agua para este proceso, se pueden generar las suficientes economías de escala para que también generar más agua para también los procesos de la minería en estas propias plantas de desalinización, ¿no? Entonces, se pueden tener plantas de desalinización para generar agua para el hidrógeno y para los otros usos en la minería, ¿no? Bien. Una última pregunta, porque todavía nos quedan unos 6 minutitos. Doctor Cámac, dentro de la presentación de toda la generación de hidrógeno verde que usted nos ha expuesto, ¿ha habido un espacio en el que usted ha podido ver tal vez esquemas de economía circular con agua, que entiendo siempre tendría que ser previamente tratada para el desarrollo de operaciones mineras? ¿O en otras industrias aplicadas? Sí, supongo que estamos hablando del agua residual, digamos, ¿no? O digamos, finalmente el agua que se utiliza en los procesos mineros. Yo creo que sí es posible en la medida que se le dé el tratamiento para que, digamos, para que pueda estar lista para el proceso de producción de hidrógeno verde, ¿no? O sea, yo creo que sí es posible. Lo que no tengo datos, es cuánto sería el costo de ese tratamiento, ¿no? Pero sí, digamos, bajo el concepto de economía circular, sí es posible utilizar esa agua con el tratamiento adecuado en la producción de hidrógeno verde, ¿no? Bien, doctor Cama, probablemente más adelante veamos opciones, tal vez no solamente obtener este hidrógeno del agua, sino tal vez de otros elementos residuales de la minería, y entonces podríamos tener un enfoque incluso de economía circular mucho más atractivo, incluso para un sector que de verdad lo necesita. Bueno, eso es todo. Por esta exposición le agradecemos, doctor Cama, que ha sido de verdad un placer escuchar una exposición tan detallada, tan amplia, de una persona que trabaja tan activamente en el posicionamiento del hidrógeno verde en el país. Y a todos ustedes, muchísimas gracias también por habernos acompañado el día de hoy en esta charla magistral.